Desde una perspectiva teológica, el misterio de la Iglesia es que nuestra identidad espiritual como la esposa de Jesucristo toma forma en instituciones humanas. Así que dentro de la Iglesia siempre habrá una tensión entre lo que es nuestro llamado a ser una comunidad sin mancha y sin arruga y lo que es nuestro estado actual. Los primeros 15 siglos de la Iglesia eran caracterizados, tal como nuestras experiencias contemporáneas, por altibajos. En la historia cristiana observamos grandes momentos de triunfo y testimonios inspiradores, tanto como la manifestación de avaricia, de lascivia y el abuso del poder. En esta unidad queremos entender cómo la comunidad cristiana ha enfrentado su propia pecaminosidad y queremos entender cómo nuestros antepasados lucharon para reformar la iglesia cristiana. Esta última unidad se titula Renovación. Y aquí echaremos un vistazo sobre la corrupción que asolaba a la iglesia durante muchos siglos, pero también veremos a los personajes y los movimientos que nacieron en reacción a este fenómeno. En este curso hemos querido entender cómo los cambios en el entorno social afectaron la identidad cristiana. Sin duda, uno de los cambios más abruptos ocurrió en el IV siglo, cuando de repente el cristianismo dejó de ser una religión perseguida y pasó a ser la religión preferida del Imperio Romano. El sociólogo Rodney Stark comenta: irónicamente, el inmenso favoritismo que el emperador Constantino mostró hacia el cristianismo le hizo un daño sustancial cuando elevó al clero a altos niveles de riqueza, poder y estatus, de modo que los obispos se volvieron tan grandes como los senadores más ricos. No es de extrañar que mucha gente buscara entrar en el sacerdocio. Al estudiar los cánones o los decretos de la Iglesia desde el siglo IV hasta el siglo IX, vemos que hay una serie de problemas que surgen vez tras vez entre los líderes de la Iglesia. Y estos problemas son, número 1, inmoralidad sexual, número 2, avaricia material y número 3, el abuso del poder. Ahora, antes de hablar del problema de inmoralidad sexual, es necesario aclarar cuál era la política de la Iglesia en cuanto al matrimonio. Según el historiador Harold Brown, el matrimonio en sí no era un obstáculo a la ordenación. Un hombre casado podría ser ordenado como obispo o sacerdote o diácono, al igual que los demás hombres. Se les prohibía repudiar a sus esposas bajo el pretexto de la religión. Pero el caso era diferente cuando un hombre no estaba casado en el momento de su ordenación. En tales casos, si un hombre fue ordenado como soltero, él tenía que permanecer soltero durante el transcurso de su ministerio o lo que era su vida entera. En resumen, el hombre casado podría ser ordenado, pero con algunas excepciones a ningún hombre se le permitió casarse después de la ordenación. Las iglesias occidentales, bajo el liderazgo del obispo de Roma, siempre eran un poco más estrictas en este sentido. Mientras había una tendencia en la iglesia oriental de permitir la ordenación de hombres casados, la iglesia en el occidente solía ordenar únicamente a hombres solteros. Así que en el occidente la gran mayoría de los sacerdotes y obispos eran solteros y también en el oriente habían muchos sacerdotes y obispos solteros,
porque habían recibido ordenación como solteros. Pero lo que observamos en ambas regiones, el occidente tal como el oriente, es que muchos líderes no honraron este compromiso. En primer lugar, muchos no mantenían un buen testimonio. En las ciudades del Imperio Romano, la gente se bañaba públicamente, es decir, que no tenían baños privados en sus casas, sino que la gente tenía la tendencia de ir a los baños públicos, donde hombres y mujeres se bañaban juntos, desnudos, y eso fue algo aceptable en la cultura grecorromana. Sin embargo, obviamente, esta conducta no fue aceptada para los cristianos. En el sínodo de la Odisea, en el IV siglo, dice: ninguno de entre los sacerdotes, ni los clérigos, ni ningún cristiano o laico debería bañarse en el baño con mujeres, porque este es el mayor reproche entre los paganos. Entonces, aunque se suponía que los cristianos no deberían ir a los baños públicos, obviamente por el hecho que está decretado aquí en el sínodo, es algo que estaba sucediendo. Por otro lado, muchos líderes en la iglesia, supuestamente solteros, tenían la costumbre de ofrecer hospedaje a mujeres solteras. En el Concilio de Nicea hay un canon que dice así: el Gran Sínodo ha prohibido rigurosamente a cualquier obispo, presbítero, diácono o cualquier miembro del clero que una mujer viva con él, excepto una madre o hermana o tía o personas que estén fuera de toda sospecha. Entonces, otra vez, obviamente, por el hecho que hay un canon, un decreto dedicado a este problema, sucede que era algo bastante común y podemos entender que estas mujeres solteras, a veces que las llamaban hermanas espirituales, pues eran como concubinas de los sacerdotes y de los obispos. Cuando consultamos con los documentos históricos, en el IV, V, VI, VII siglo, vemos que este problema ocurría vez tras vez tras vez. Otro problema que se observa en la iglesia durante esta época era la presencia de avaricia material. En los cánones de Nicea hay un decreto que dice así: como muchos inscritos en el clero, siguiendo la codicia y el afán de lucro, han olvidado la escritura divina que dice: no ha dado su dinero por usura. Y al prestar dinero, pide la centésima parte de la suma como interés mensual. El Santo y Gran Sínodo piensa que si después de este decreto se descubre que alguien ha recibido usura, ya sea que lo haga por medio de una transacción secreta o de otra manera, como exigiendo la totalidad y la mitad o usando cualquier otro artilugio por sucio lucro, será destituido del clero y su nombre será borrado de la lista. Y también en otro canon de Nicea dice: el obispo tendrá poder sobre los bienes eclesiásticos, pero si no se contenta con lo que es suficiente para él, sino que toma de los bienes e ingresos de la iglesia sin el consejo del clero, se le impondrán penalidades en presencia del sínodo. Pero si ha convertido a sus propios usos lo que se ha dado a los pobres, de esto también dé una explicación al sínodo. Entonces, obviamente, lo que estamos viendo aquí es que la iglesia quería enfrentar un problema que existía con los obispos y con los sacerdotes, que estaban prestando dinero a los miembros de su iglesia con tasas muy altas de interés y que también entre ellos habían personas que estaban robando de los recursos de la iglesia.
Y vemos que este problema persiste durante varios siglos. En el segundo concilio de Nicea, en el año 787, dice: decretamos que bajo ninguna circunstancia un obispo, por causa del lucro sucio, inventará excusas fingidas para los pecados. Si entonces se encuentra a alguien que por causa de exigir oro o cualquier otro bien material, o que por razones personales haya suspendido del ministerio o incluso excomulgado algún miembro del clero sujeto a su jurisdicción, o que haya cerrado alguno de los venerables templos para que no se celebre en él el servicio de Dios, será sometido al mismo castigo que él mismo concibió para los demás. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay casos de obispos que querían chantajear a los sacerdotes bajo su supervisión, a los monjes bajo su supervisión, tratando de sacarles dinero. Y finalmente comentamos sobre el abuso del poder. Rodney Stark comenta sobre el fenómeno de la simonía, o la compra y venta de puestos eclesiásticos. Dice así: pronto los oficios cristianos y especialmente las posiciones más altas fueron dominados por los hijos de la aristocracia, algunos de los cuales se convirtieron en obispos incluso antes de ser bautizados. Subsecuentemente, obtener una posición en la iglesia fue principalmente un asunto de influencia, comercio, eventualmente herencia. La simonía, la compra y venta de oficios eclesiásticos, se convirtió en la regla, un tráfico extenso y costoso en los oficios religiosos que no solamente implicaba la venta de altos cargos como los obispados, sino incluso de puestos parroquiales de baja categoría. Rápidamente surgieron grandes familias clericales, cuyos hijos seguían a sus padres, tíos y abuelos en los oficios sagrados. Incluso el papado pronto se convirtió en una familia. El Papa Inocencio era hijo de su predecesor, el Papa Anastasio. El Papa Silverio era el hijo del Papa Emcidas. Muchos otros eran hijos, nietos, sobrinos y hermanos de obispos y cardenales. Peor aún, competir por los altos cargos de la iglesia eventualmente se volvió tan corrupto e intenso que durante el periodo del año 872 hasta el año 1012, un tercio de todos los papas murieron en una forma violenta. Muchos de ellos fueron asesinados como resultado de las constantes intrigas entre las familias eclesiásticas romanas, y por lo menos uno fue asesinado por un esposo celoso. En conclusión, vemos que desde la época de Constantino en adelante había inmoralidad sexual, avaricia y el abuso del poder. Y si estas cosas estaban pasando entre los líderes de la iglesia, solo podemos imaginar lo que estaba pasando en las vidas de los cristianos comunes. Sin embargo, veremos que Cristo nunca ha desamparado a su iglesia. Aun en medio de nuestros momentos más oscuros, Dios siempre ha levantado a hombres y mujeres que han dado testimonio de la santidad verdadera y quienes han dado el llamado de arrepentimiento y purificación a la iglesia entera. En las siguientes conferencias estaremos estudiando cómo diferentes líderes y teólogos lucharon para reformar la iglesia.